Bueno, a continuación les vamos a explicar el motor de dirección electroasistida. Mi grupo está conformado por Roger Camargo y quien les habla, John Vargas. A continuación, mi compañero les va a dar una breve explicación sobre lo que es la dirección electroasistida y unos parámetros que requiere el motor para su funcionamiento. La dirección electroasistida es un sistema mediante el cual se reduce la fuerza, es decir, el par de giro que ha de efectuar el conductor sobre el volante de un coche para accionar la dirección. ¿Cómo funciona? Cuando se giran las ruedas para cambiar la dirección del vehículo, aparece una fuerza sobre el neumático que tiene que alinear la dirección de la rueda con la del vehículo. Esta fuerza se debe principalmente a la resistencia del neumático a ser deformado y la posición delante del centro de presiones respecto al centro de la rueda. La función de la dirección asistida es ayudar al conductor a vencer esta fuerza. De esta forma, la fuerza que debe hacer el conductor más la que aplica la dirección serán iguales a la fuerza del autoalineamiento de la rueda. La fuerza del autoalineamiento que haga la rueda dependerá del vehículo y la velocidad. A menor velocidad, mayor resistencia. Una de las ventajas que aporta la dirección electroasistida o eléctrica es que al ser controladas electrónicamente se pueden generar una asistencia variable en función de la velocidad. De esta forma se hace la condición más cómoda. Bueno, en esta diapositiva podemos ver algunos parámetros en cuanto el motor está apagado y en cuanto al motor está encendido. Aquí vemos que en el motor apagado el voltaje de la batería es de 12 voltios, el sensor de torque es de 0, la posición de dirección es de 0, desplazamiento de ángulo calibrado es de 0, hasta llegar a la temperatura de la EQ, que dice que es de 35 grados, y la temperatura del motor tiene que ser de 0, ¿sí? Y la diferencia del motor de encendido es que el voltaje de la batería tiene que ser de 14 y la temperatura del motor tiene que ser de 35 grados. Bueno, todos estos valores los debemos tener en cuenta a la hora de controlar el motor de la dirección electroasistida. Entonces, aquí este parámetro, el del voltaje de la batería, simplemente nos verifica si la batería está en buen estado y si está para cambio. El sensor de torque es muy importante aquí porque es el que nos va a decir qué tanto amperaje necesita el motor para la asistencia. Lo mismo la posición de la dirección. Esa posición de la dirección se usa para medir la velocidad del volante. Esto para determinar también qué tanto torque necesita el volante, qué tanto amperaje. Ahí también vemos la velocidad del volante y ahí lo importante que es la asistencia para el motor. Eso simplemente es el amperaje que va a ir dirigido al motor eléctrico de la dirección para hacer su respectiva ayuda. Por lo general la temperatura de la computadora, la EQ, va a rondar los 35 grados y la temperatura del motor entre los 35 y 60 si está encendido. Estos parámetros no son tan necesarios, pero son los que arroja el dispositivo. Bueno, aquí ya continuamos con el funcionamiento, teniendo en cuenta ya todos los parámetros que se explicaron anteriormente. Este vendría siendo el motor eléctrico trifásico de CBM, que en sí es un motor de corriente directa sin escobillas. Aquí vemos un sistema de dirección electroasistida completo. Cabe aclarar que no todos los sistemas de dirección son similares, cambia la mayor parte en su mecánica, pero en sí su motor va a ser prácticamente el mismo. Aquí abajo tenemos la EQ, que es la unidad
de control electrónica. Básicamente es su computadora la que controla todo este sistema. Este vendría siendo lo que arriba les mostré que se encontraba en la parte inferior de la primera imagen, que es el motor eléctrico. Este motor eléctrico es un mecanismo de inducción electromagnética reversible, como dije anteriormente, sin escobillas y que usa corriente continua. Este transforma la energía eléctrica en energía mecánica rotacional para ayudarle a la dirección. Este motor es trifásico de imanes permanentes con conmutación electrónica y motor síncrono. Ya más adelante les explicaré eso. Este motor es el que reemplaza al motor DC con escobillas monofásico. Se dejaron de utilizar hace ya unos años y este fue el reemplazo. Es síncrono porque el campo magnético del estator gira a la misma velocidad que el rotor. Bueno, continuamos aquí con las características del motor eléctrico DCBM. Bueno, este entrega una torsión máxima según su diseño. Por lo general va de los 4.5 Nm de asistencia de torsión. Como dije, no usa escobillas y corriente para la excitación magnética. Es síncrono, trifásico, tiene un imán de 6 polos pares y el estator de 9 bobinas en disposición impar. La velocidad y dirección de rotación depende de la corriente, del número impar, de las bobinas y de los polos magnéticos. Bueno, el conmutador es el electrónico y determina el sentido del giro del rotor, sin excitación con corriente en el sentido del campo magnético de las bobinas. Más adelante les explico cómo es que hace este cambio de sentido. Bueno, continuamos con los imanes permanentes. Están en el rotor y están hechos de boro de neodimio y hierro. Estos comúnmente se les conoce como imanes de tierras raras. Producen campos magnéticos de alta energía aproximadamente de 360 kJ por metro cúbico. Aquí podemos ver neodimio y hierro. Bueno, a continuación les voy a explicar la gráfica de qué tanto torque, qué tanto amperaje va a necesitar el motor según su velocidad y torque al volante. Bueno, la asistencia en la dirección depende de la velocidad del vehículo. A baja velocidad el motor eléctrico proporciona su máximo torque al volante. Aquí aclaro que esta gráfica en sí está bien, pero esto rojo no lo tengan en cuenta. A mayor velocidad, menos torque necesita el motor, ya que es peligroso para maniobrarlo a esa velocidad y que el motor le brinde una asistencia. Las llantas irían por un lado y ocasionaría un accidente. Entonces, ¿qué es lo que dice la gráfica? Que a alta velocidad los movimientos del volante son mínimos. El conductor requiere de una respuesta precisa, por lo tanto la ECU, la computadora, entrega una menor torsión de asistencia a la dirección. Entonces, como les decía, no vamos a tener en cuenta estas letras rojas de acá. Entonces la velocidad máxima va decayendo, entonces es así. Entre mayor es la velocidad, menor torque al volante, ya que a esa velocidad cualquier giro imprudente que hagamos va a generar alta fuerza por la velocidad que vamos, y si le suministramos un amperaje al motor, este nos va a ayudar a girar, y en alta velocidad eso es peligroso. Entonces a mayor velocidad, menor torque al volante,
y obviamente no le tenemos que suministrar amperaje al motor DC. Y entre menor sea la velocidad, estando quieto, la fuerza que nosotros le vamos a ejercer al volante va a ser mucho más alta, estando quieto. Por eso el motor nos entrega su máxima fuerza, su torque máximo para la asistencia. Bueno, continuamos con los sensores de posición de tipo Hall del rotor. El rotor tiene tres sensores de posición de efecto Hall, como dije, que miden la rotación o periodo del rotor con el ángulo para excitar electrónicamente la conmutación de la corriente en las bobinas. Esto con el fin de hallar el ángulo y la velocidad del giro del volante. Aquí podemos ver el estator con rotor de 6 pares de bobinas y el motor con 2 imanes permanentes. Entonces, el periodo del rotor en el motor eléctrico o ángulo es muy rápido. Este depende de la cantidad de polos del rotor y velocidad de giro. La electrónica utiliza tres sensores de posición en los polos del rotor de tipo Hall para que halle automáticamente los parámetros que les expliqué ahorita. Bueno, aquí vemos por dentro el motor, el estator, que va con N bobinas, en este caso 6, el rotor con un N número de polos o imanes y los tres sensores de efecto Hall. Aquí esta flechita indica el ángulo de rotación. Bueno, aquí en esta imagen vemos un rotor con un par de polos, solo tiene dos polos, norte y sur. Cuando el embobinado está energizado positivamente, va a hacer un giro de 180 grados. Entonces aquí vemos que el norte, el polo norte, va al sur y el sur al norte. Y para completar el giro completo tenemos que suministrarle energía negativa. Así completaría su ciclo. Esto para el caso de un rotor con un par de polos. Bueno, en este caso es un rotor con 3 pares de polos y 6 bobinas. Al energizar 3 bobinas del estator con corriente, va a girar en un sentido dependiendo de la conmutación que tengan. En este caso es en sentido horario. La conmutación la va a hacer la EQ, perdón, gracias a sus transistores que van a ir en la parte de atrás de la computadora. Aquí se ve cómo completa el ciclo y vuelve a su posición inicial. Bueno, ya para terminar, estas son las referencias en las que se sacó las imágenes y gran parte de la información.